Hola amigos, otra semana, otro video. Hoy estamos con una moto de Warhammer 40k. Espero que les guste, me llevó su trabajo. Hay técnicas interesantes para explorar, incluyendo algunos moldes y modelado en epoxi y todo ese tipo de cosas. Vamos a arrancar con el video. Bien, ahí estamos. Les cuento antes que me baje la retención de público como jubilado que se tomó un Viagra vencido. Lo que vamos a hacer la semana que viene es transformación de soldaditos, ¿sí? Eso significa que vamos a seguir con lo que habíamos hecho en el video pasado de transformar algunos soldaditos. Voy a mostrar técnicas de eso. Y bueno, me habían pedido que hiciera un tutorial para transformar esos soldaditos en Space Marine. Bueno, la verdad es que no sé si eso es posible. Vamos a intentarlo, vamos a conseguir algunos soldaditos que estén un poquito mejor, porque los que tengo son un desastre, vienen de China, están desplazados, tienen rebaba, bueno, no son de la primera calidad, así que voy a comprar algunos que estén mejor. Y lo que voy a hacer, lo voy a intentar, pero lo que sí voy a hacer es dentro de ese video es un micro mostrando cómo hago con técnica Scratch Wheel un Space Marine desde cero. O sea, con pedacitos de plástico los voy a ir armando y voy a tratar de armar un Space Marine. Vamos a ver lo que sale. Estuve haciendo algunas pruebas, va a ser bastante complicado. Van a necesitar, si quieren hacer el suyo propio, un poco de epoxi, ya sea epoxilina o masilla artesano o algo, para complementar la técnica, ¿sí? Así que bueno, eso. Bueno, como verán, el video está bastante editado. Eso le dejo solamente partecitas, por ahí grabo 20 horas. No puedo poner las 20 horas de un boludo pegando plastiquitos porque no me mira nadie, ¿no es cierto? Así que lo que hago es editarlo mucho, y por ahí alguna cosa que ustedes quieran saber no la van a ver. Si tienen alguna duda, no duden en dejarme un comentario, preguntarme, contactarse conmigo. Yo les doy una mano en lo que ustedes necesiten, ¿sí? Eso lo digo en todos los videos y quiero que lo tengan en cuenta si se ponen a hacer este tipo de cosas. Bien, le hice una estructura de alambre al muñeco pensando que lo iba a utilizar, pero la verdad que después me di cuenta que era mejor ir pegándolo sobre la moto y armarlo ahí mismo. De hecho, después le corto las patas. Sí, lo convierto en el Teniente Dan, sí. Y eso es porque el plano original siempre se modifica. Nada funciona como en el plano original. En esto, olvídense, tienen que ir sobre la marcha, modificando y haciendo lo que más les conviene en ese momento. Bien, como verán en el video, lo que tenemos acá es una locomotora de un juguete infantil. Les voy a confesar que a mí romper un juguete me da cierta cosita. No me gusta algo que está entero. Romperlo, no sé, algo no me gusta. Pero bueno, en determinado momento lo vi como el tren ese pelotudo, el Thomas, que tiene una cara y es para los nenes, y la verdad que me parece una aberración de mierda.
igual que los autos que tienen cara y hablan y los avioncitos que tienen cara y hablan. Me parece que la idea de hacer ese tipo de cosas me parece una huevada absoluta, y les tengo bastante bronca a esos dibujitos, así que lo hice mierda con bastante placer cuando me di cuenta de eso. Lo hubiera agarrado con una motosierra, pero bueno, agarré con el Mini Torno, que es una especie de motosierra chiquita, así que podríamos decir que me saqué el gusto. Lo hice re bosta, así que bueno, a veces hay que cambiarle un poco la óptica a las cosas, ¿no? Bueno, ahí estoy haciendo el molde de cartón y lo recubro con cinta para que la humedad no llegue al cartón. Es una técnica que tenemos bien desarrollada en el otro canal. Fíjense, si quieren mirar más de eso, tendrían que ir al canal que dice Amado Grabaño, y donde hacemos muñecas con mi esposa. Bueno, más que nada ella es la dollmaker, pero bueno, yo le doy una mano siempre con el tema de los moldes, así que bueno, ahí me van a encontrar hace unos cuantos añitos haciendo otro tipo de vídeos. Pero bueno, nada, si tienen más dudas sobre eso, hay vídeos interesantes. Bueno, ¿por qué me pongo a hacer el tema de los moldes? Bueno, el tema de los moldes viene porque tenía una sola cosa y necesitaba dos. La punta de la locomotora, por ejemplo, que me venía bien para hacer la hombrera, tenía una sola, igual que la pierna, igual que la pantorrilla. Así que tuve que hacer un moldecito y duplicarlo en epoxi. Si quieren estirar el epoxi, como hice acá, que les puse el rodillo, no se olviden de poner talco, porque el talco les va a permitir amasarlo y estirarlo sin que se les pegue. No le pongan nada líquido, talco, y al molde también póngale talco. Bien, en esa pieza yo decido dejarle la plastilina de dentro para que tome bien la forma, porque no se me ocurría otra manera de que se moldeara bien y no se deformara, porque la capa de epoxi se derrumba. Así que bueno, sacrifiqué un poquito de plastilina y lo dejé. Bueno, como verán, se me rompió la pistola, así que bueno, nada, tuve que comprar una nueva. Amerita un me gusta, ¿no es cierto? Bueno, ahí está avanzando un poquito el tema del video. Y va tomando un poquito de forma, ¿sí? Quedó como el original, ni en pedo va a quedar nunca como un muñequito de Warhammer. ¿Por qué? Porque tiene unos 1000 detalles, porque son perfectos. Es como la perfección del soldadito, ¿no? Ahora, digo yo, ¿no? Lo que te cobran esos soldaditos, te matan, te arrancan un ojo de la cara. ¿Por qué no hacen algo un poquito más barato? No deja de ser un pedazo de plástico, ¿no? ¿Por qué no hacen una versión low cost que todos podamos conseguir? Bueno, ahí está el muñeco, lo estoy armando sobre la moto. Eso tiene que ver con que primero pensaba armarlo aparte y después sentarlo, pero bueno, no resultó la idea y resultó más práctico armarlo sobre la moto.
Así que bueno, ustedes vayan viendo, ¿no es cierto?, cómo les conviene más, si es que van a hacer algo así. Bueno, ahí viene la parte de modelado en epoxi. Yo lo que hice es modelarle la cabecita, la dejé secar y después le voy agregando cosas, le agrego un ojo, le agrego los párpados, los dientes, ese tipo de cosas, y lo voy haciendo despacio. Lo mejor que pueden hacer es tomarse su tiempo, hacer una parte de modelado, después dejarlo secar, cuando está firme lo vuelven a agarrar, le vuelven a agregar cosas, lo lijan y lo van llevando despacito, porque si lo quieren hacer todo de golpe, olvídense, es un desastre. Así que bueno, háganlo despacito y vayan haciéndolo paso a paso. Fíjense que yo siempre voy utilizando las mismas cosas: cable coaxil, teclado, las teclitas del teclado, capuchones, brochets, broches, encendedores. Siempre van las mismas cosas. Uno se va como formando un estilo al utilizar las mismas cosas siempre. Bueno, lo que tiene este trabajo es que tiene mucho detalle chiquitito, o sea, todo lo que tiene que ver con el modelado, las águilas, las alitas, lleva alitos por todos lados, la calaverita, bueno, todo ese tipo de cosas, sin el epoxi no lo hubiera podido hacer. Así que bueno, por ahí si quieren hacer algo así, sí se van a tener que comprar epoxi o un poquito de epoxilina y meterle pata con eso. Fíjense que ahí estoy usando fideo. Sí, fideo. Desde que un chino se puso a arreglar un inodoro con fideo, estamos habilitados para usarlo en lo que sea. Así que sí uso los fideitos. Fíjense en mis videos anteriores también. Siempre estoy usando el fideito, esa munición que sirve para un millón de cosas. Bueno, ahí rompí algo que pensé que iba a usar y al final no terminé usando, y la verdad son cosas que pasan. Seguramente lo voy a utilizar en otra cosa más adelante. Bueno, el tema de la pintura se los voy a deber, eso lo vamos a dejar para más adelante. La verdad que no sabía bien cómo pintarlo y ya me había consumido demasiado tiempo, quería subir el video, así que decidí subirlo sin pintar. Y bueno, ya veremos cómo lo pinto, si lo pinto alguna vez, si no lo pinto. Es todo un tema pintar este monstruo, así que bueno, hay que ver cómo sale. Y bueno, ese es el truco de la bandera, ¿ven? Con unos bollitos de plastilina, plasticera, lo agarran y le dan la forma que quieren, lo dejan secar y una vez que esté seco queda con la onda que ustedes le dan. La verdad que me parece que es el truco del
el mejor truco del video. Así que bueno, ya saben, si amerita un me gusta, le ponen un me gusta y me dejan un comentario en lo posible. Y bueno, hay un par de cosas que no alcancé a... o que no lo agregué al video porque bueno, ya era mucho. Le puse una espada del lado izquierdo y le puse un par de alitas a la calavera que va en la parte de arriba de la bandera, pero bueno, ya era demasiado, así que digo, bueno, ya tengo que terminar el video porque el video ya se me está yendo muy largo. Y bueno, nada, se imaginarán que no es difícil modelar algo así y ponerlo, así que bueno, ya tienen las herramientas si quieren hacer este trabajo. Bueno, esos son medias bolitas y las compran en cualquier artística, así que nada, se consiguen fácil. Y lo que no consigan, se los digo en todos los videos, busquen un reemplazo, ¿sí? No es difícil ir reemplazando algunas cosas que no consiguen con lo que tienen en casa. Es lo mejor que pueden hacer. Así que bueno, ahí tenemos el modelo terminado. Está dando unas vueltitas ya y espero que les haya gustado el video. Nada, lo de siempre, compartan, me gusta, suscríbanse, toda esa huevada, ¿sí? Nos vemos en un próximo video, no se los pierdan que hay grandes novedades en el canal. Chao.